por vuestra asistencia, ya que sin el concurso de los primeros y de vosotros, esto sería prácticamente imposible. Yo la verdad que me descubro ante la calidad académica, ante todas las exposiciones y conferencias que se han dado, y tengo que felicitar enormemente y reconocer la magnífica disposición que han tenido todos a la hora de participar en ella. No quisiera robar más tiempo, le gustaría pasarle la palabra a Rafael, el próximo presidente de la Federación Sefardí, para que esboce la figura académica de nuestro ponente de hoy, de Mario Eduardo Cohen, y a partir de ahí tomaría la palabra la conferencia. Rafael, cuando quieras. No se te oye, Rafael. Es que tiene el micrófono desconectado. Ahora, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Buenas tardes, señor presidente, Francisco. Bueno, es un placer participar de nuevo esta tarde en este ciclo de Maimónides, Vida, Obra y Legado. Y quiero también felicitar a todos los ponentes. Creo que realmente el nivel, como ha dicho Francisco, es extraordinario, a todos los que han colaborado y van a seguir colaborando. Y también destacar la magnífica dirección que ha hecho de esta empresa Francisco Jiménez Bedman del Instituto Darón de Granada, ¿no? Gracias a todos por este empeño colectivo. Hoy nos va a hablar de Maimónides, alguien a quien profeso amistad desde hace bastantes años, 2 décadas o quizá más, y a quien admiro por sus 25 años al frente de una institución tan destacada en la defensa del legado sefardí como es el CIDICSEF. Mario Eduardo Cohen ha volcado gran parte de su vida en defender un legado cultural, material e inmaterial del que él mismo forma parte. Nació en Rosario, en Santa Fe, Argentina. Es profesor de historia y contador público. Se especializó entre otros temas en la historia y cultura de los judíos sefardíes. Desde 1985 es editor responsable de la publicación sefárdica, hasta el número 15. Es presidente, además, ¿hay algún altavoz abierto? No sé si lo podéis silenciar. Perfecto. Como decía, desde 1985 Mario Eduardo Cohen es editor de la publicación sefárdica, hasta el número 15 lo fue. Es presidente desde 1997 del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDICSEF, una asociación civil que, como dije antes, tiene una admirable y dilatada trayectoria en la defensa del legado judío español. Publicó en el año 2000 América Colonial Judía. El mismo fue reeditado en 2019 en versión bilingüe actualizada. En el año 2017 publicó, a tenor de la conferencia COIDA, Maimónides, Pensamientos para el siglo XXI, que fue editado por la Universidad Maimónides de Buenos Aires con la colaboración de la Universidad de Cambridge. Ha sido comisario de varias exposiciones internacionales, autor de varios CDs de temática judía, etcétera, etcétera. Ha impartido conferencias en universidades e instituciones académicas de varios países. Es profesor titular de la cátedra permanente dedicada a Maimónides en la universidad del mismo nombre. Sus ponencias han sido publicadas en Argentina, España, Estados Unidos, Venezuela, Holanda, Inglaterra e Israel. Colaborador además de los diarios La Nación, Clarín, Perfil, Infobae y de Aurora Israel. El rey Juan Carlos I de España, el rey emérito, lo distinguió con la Orden del Mérito Civil por su aporte a la cultura judeo-española en el año 1994. En el año 2016 fue condecorado con la medalla de las 4 sinagogas sefardíes de Jerusalén. Habría mucho más que contar del doctor Cohen, pero sería restar tiempo a la intervención del ponente y por eso ha de bastar con este pequeño resumen introductorio. Querido Mario, es todo un honor tenerte hoy entre nosotros y estoy seguro de que tu conferencia sobre Maimónides en los documentos de la Geniza va a ser realmente interesante. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias a ti, a Iuenta, a la Federación Sefaradí, a Francisco Jiménez Bedman del Instituto Darón, al CIDICSEF, a la Universidad Maimónides
que son los que estuvieron apoyando la difusión de esta actividad. Les cuento cómo me relacioné con Maimónides y ustedes se van a dar cuenta del interés que tuve sobre los documentos que vamos a mostrar, documentos de Cambridge, que están actualmente en Cambridge, de Maimónides, de puño y letra de Maimónides, ¿sí? En el año 2004 se cumplía el aniversario de Maimónides y tuvimos la idea de hacer una mega exposición sobre eso y le pedimos a la Universidad de Cambridge que nos mandara 10 documentos de hológrafos del propio Maimónides y de ahí empezó toda esta rutina. Como curiosidad, la exposición sobre Maimónides recorrió gran parte de América Latina, inclusive Estados Unidos, en versión inglesa, y la versión francesa en Canadá. Y lo curioso es que un tal Jorge Mario Bergoglio, no sé si lo conocen, Jorge Mario Bergoglio estuvo más de una hora viendo la exposición y haciendo comentarios sobre Maimónides. Bueno, entramos entonces, vamos a ver, tengo un PowerPoint que vamos a tratar de ser ordenados para que podamos ver todos juntos esto, ¿sí? Pueden ustedes ir preparando las preguntas, comentarios, lo que fuera, ¿sí? Entonces, ante todo, creo que es un deber humano ante esta circunstancia que está pasando en Ucrania, que digamos, la palabra shalom es paz, es la palabra que más usada por los judíos de todas las épocas y de todos los continentes. Paz para esa zona, solo la paz traerá la paz. Creo que es un deber moral hablar de esto, aún pido la licencia de que se me dé la oportunidad de pedir por la paz. Entonces vamos a ver quién era Maimónides. Vamos a ver quién era Maimónides. A ver qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no avanza? Ah, porque no está en... Está. ¿Quién fue Maimónides? Vamos a entrar al detalle. Y la primera conclusión que saco después de estudiar bastante a Maimónides es que Maimónides es solo la cima de una dinastía de dirigentes. Sus 7, digamos, antecesores fueron jueces o rabinos, etc. Su hijo y su nieto, Abraham y David, también lo siguieron. Y siguieron durante 2 siglos. Los dirigentes de Egipto fueron descendientes de Maimónides. Es decir, que hay una especie de dinastía cultural, dirigencial, etcétera, una especie de aristocracia cultural que llega al máximo con Maimónides. Vamos a ver quién era Maimónides. Repitamos a los efectos de que todo el mundo lo sepa. En la tradición judía se lo conoce como Rabí Moshe ben Maimón. Si ustedes ven las letras que he remarcado, dan el acrónimo Rambam. Entre los árabes se lo conoce como Musa ibn Maimun y otros, continúa, y Al-Qurtubi, Moisés, hijo de Maimún, el cordobés, ¿sí? Y en el mundo occidental se lo conoce desde el medievo con la determinación griega Ides, Maimón, Ides, hijo de Maimón, ¿sí? Y Maimón es una palabra árabe y significa afortunado. Afortunados somos nosotros que tuvimos a esta personalidad. Entonces, cuando ninguno en su vida a Maimónides lo llamó Maimónides, porque este es un nombre posterior. Pero bueno, vale. Mario, discúlpame, es que no está avanzando el PowerPoint, o al menos yo no lo estoy viendo. ¿No estás viendo qué es lo que están viendo ustedes? La carátula, la primera diapositiva. A ver, ¿qué pasó? A tu izquierda lo tenés para bajar
una flechita y puedes ir bajándola o te posicionas en la foto y cliqueas 2 veces y aparece. A ver, De todas maneras, entre los iconos que tiene el PowerPoint, Mario, al fondo, abajo a la derecha, se ve como una especie de pequeña pantallita que si lo tocas se convierte en un pase automático de la filmina. a ver, vamos a ver. ¿Me dijiste dónde? En la barra de iconos inferior, Inferior. sí, hay una pantallita que parece como una copa. Una copa. Toca ahí porque creo que ese icono te permite pasarlo a modo de filmina. A ver, ya. Está a la izquierda donde está la barra del volumen. Por lo menos en la posición en la que yo A estoy. ver, acá lo vamos a ver. A la derecha, creo que no. A ver, no a ver, ¿qué les parece si lo anulo y lo vuelvo a poner? A ver, puede ser eso. A ver, vuelvo a colocarlo, quizá esa sea la causa, ¿no? Es que diera la impresión de que ha abierto el archivo de PowerPoint internamente, como para poder seguir modificándolo. Ahí, pincha ahí. Pincha, ahí está. A ver, de nuevo. A ver, Y ahí tiene que pasar. A ver, acá, a ver. ¿Por qué no? Justo donde tenía el ratón antes, el puntero. Sí, sí. Ahí, a ver ahora. No. Continuar. ¿No? ¿Ustedes están viendo quién fue Maimónides? Sí. Sí, estamos en la primera filmina. O bien con la barra lateral izquierda intenta bajar, arrastrar de ella y entonces podemos visualizar las distintas filminas. A ver, vamos a ver. Con la barra. Con la barra izquierda. Sí. A ver, siguiente. Voy a siguiente. A ver. Sí. Este sí, ahora lo ven. ¿Ven Maimónides su nombre? ¿Qué es lo que están viendo? Está igual. Yo creo que si le das a avance página o a la diapositiva número 2 que la tiene en la izquierda, Sí, pincha a ver. te sitúas sobre la número 2 y ya la veremos. Sí. A ver. Estoy en la 2. No, pero no se ve. Estamos anclados en la 1. Sí, a ver, ¿qué les parece si se lo envío por mail a alguien y ustedes lo manejan de allá? A ver. Rafa, tú que tienes... Perdón, Mario, si me haces un co-host, que recién te escribí en privado, si me haces un co-host, yo te lo veo de poder manejártelo, porque lo podría manejar. ¿Qué es co-host? Yo lo hago siempre con los alumnos en la escuela. Están los que manejan la cuenta y puedes poner varios co-hosts, que es compartir para el trabajo de la computadora. Entonces, a ver si yo puedo ayudarte. A ver arriba. Posicionate en Sushi Schusterman, en mi nombre. Buscá en los participantes. Participantes, Sushi Schusterman. Okay. Ahí te lo busco. Ahí está, te busco. Te busco. Muy bien. Y ahí poneme como co-host, a ver si puedo manejarlo. Ya está de anfitrión. Ahora mándamelo por WhatsApp y yo lo manejo desde el WhatsApp. Reenvíamelo. Estoy buscando tu nombre. A lo mejor me aparece como Judith. A ver, No, Judith. Pone Judith está. Sí, ahí, Judith. Entonces, ahí está, ahora... mándamelo a WhatsApp. Yo ya tengo abierto mi WhatsApp y lo abro desde ahí. Y lo manejo. Dice chat. En el chat, ahí está. Ok, mándamelo al WhatsApp. Yo te lo manejo. ¿Qué te pongo ahí? ¿Ya te encontré? Muy bien, reenvíame el PowerPoint. ¿Cómo puedo hacerlo? De tu celular a mi celular. No estoy en un celular, estoy en la computadora. Abrí tu WhatsApp web en la compu. Sí,
Ah, bueno. Y ahí me lo reenvías. Ok. Un segundito. Así te ayudo. Gracias por la ayuda. Sí, un segundito, a ver. Bueno. Esperas un minuto, te lo mando por mail en cosa. ¿Mail puede ser, no? Sí, no tenés mi mail. ¿O a quién? ¿O se lo mando a Mordejai? Que lo tengo acá el mail, ¿no? Tranquilo, lo vamos a solucionar enseguida. Bueno, gracias por tu apoyo. Yo ya te tengo abierto por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Vos lo tenés, discúlpame, vos lo tenés en tu escritorio? Está en mi escritorio del... Muy bien, del escritorio me lo podés pasar directo al WhatsApp. Lo movés y pasa directo. Lo arrastrás. Yo ya tengo abierto el WhatsApp, la gente lo está viendo. Yo estoy esperando que me mandes. Ok, entonces te busco, a ver, un minuto. María Separada, estoy buscándola, a ver. Voy por otro camino de enviarte por... A ver, toma, acá yo te dejo mi mail, a ver si me lo mandas por acá. Ahí, dale también. ¿Ustedes están viendo mi pantalla en general? ¿Están viendo el WhatsApp mío? Fabuloso. Veo tu WhatsApp, sí, veo tu WhatsApp, pero no... Claro, todavía no me lo mandaste. Pero Okay. ¿cómo hago para enviarte? Tendría que abrir... ahora te lo mando, así ya te ayudo. Gracias por ayudarme. Qué cosa la tecnología, ¿no? Ahí te mandé mi email, ¿lo ves? Ahora lo veo. Un minuto. Vamos a hacer stop share. Vamos a abrir el correo. Ahí está. Bueno, dame un segundito, abro el correo y ya lo abrimos desde ahí. A ver, acá un minuto. Tengo esto aquí. No sé, memoria. Copiarlo. Copio. Dale, yo ya estoy abriendo, así que ahora lo vamos a abrir para todos. A ver. Ahí está. Entro por el otro lado. Perdón, no la puedo pasar. Un minutito, te mando por... ¿Me recordás el mail tuyo ya mismo? Vale, Fila, te lo mandé, es el correo de mi escuela. Te lo mandé recién en el celular. A ver, ¿a dónde está? No lo veo. Es fácil, me lo deletreas, lo mando. B larga, doble A. B larga, doble A. L, E, I latina. E, I latina. T de Teodoro. Sí. E de Eduardo. Sí. F de Filomena. Sí. I de Iris. L de Laura. A de Adriana. Vale, Tefilá. Tefilá. Arroba.
hotmail.com. Ok. Gracias por tu ayuda. Cómo no, un placer. Genial. Ya está saliendo, un minuto. Tranquilos, tenemos paciencia. Con tal de escucharte, tenemos paciencia. Gracias. Ya salió. A ver si llega. A ver, acá. Bueno, disculpen los problemas. Es tecnología, no es tu culpa. Es la tecnología. Bueno, vamos. Ahí admito a alguien más. Espera, Eduardo, Mario, porque hay gente que está pidiendo ingreso a la sala, así que primero le doy el ingreso. Ahí estamos, perfecto. Listo, bueno, ya están todos ingresados. Listo. Vamos a ir de vuelta al correo. Yes. No, me está llegando. Es pesado, es pesado. Ahí llegó. Ahí lo descargo. Bueno, sos de oro, bueno. 2 años enseñando por Zoom, dando 10 horas de cátedra. No me quedó otra que aprender. Bueno, gracias por tu ayuda, gracias y pido las disculpas respectivas, colegas. No te preocupes, esto antes lo hemos probado y se veía bien, o sea que cosas que pasan. Sí, ya enseguidita, está descargando. Bueno, entonces podemos ir directo a la tercera diapositiva. Dame un segundo que está bajando. Bueno, sí, es pesado. Pues yo ya me muteo y trabajo con la compu y ya está. Gracias por nuevamente. Bueno, mientras podemos hablar genéricamente, mientras nos ayuda nuestra amiga. Lo que vamos a ver nosotros es que la colección más importante de textos manuscritos de la historia de la Edad Media es lo que ocurrió en la Guenizá del Cairo. Y la Guenizá del Cairo tiene una historia que es cómo se la encontró, es prácticamente para hacer Hollywood queda chico, porque fue una serie de casualidades, una tras otra, que generaron que se pudiera encontrar estos 300.000 documentos, de los cuales más o menos la mitad está en Cambridge y de las cuales ustedes van a ver los que tengo de Cambridge. Esa sucesión de casualidades hizo que hoy, hace 126 años, esos documentos estaban escondidos en la Guenizá del Cairo y hoy cualquiera de nosotros puede verlos a través de internet. Ya les voy a explicar cómo se pueden ver. Cualquier persona del mundo puede ver todos estos documentos. Varios factores hicieron que sea único en su tema, porque el clima seco del Cairo, el hecho de que en el momento que la gente de Cambridge fue a buscarlos era un dominio británico, el hecho de que la persona que lo buscó, que lo encontró, era el rabino Salomón Schechter, que fue una persona más altas calificadas en ese momento. En síntesis, una serie de
muchas coincidencias que hicieron que todo esto sea casi milagro, un milagro. ¿Podés avanzar entonces para adelante? Sí. Aquí nos quedamos acá. ¿Lo podés agrandar? ¿Podés volver un minutito para la anterior, la diapositiva 3? Ahí está, gracias. Estás en la 4. Sí, ahí está. ¿Más grande se puede poner? No. Esto lo que da... lo que es la opción que te puede dar, ¿no? Hola. Bueno, no importa. Reiteramos. Dame un segundito, pero estoy bajando directo. Así que dame un segundo y yo te lo agrando. Un segundito, okay. Por favor. Bueno, reiteramos. Estamos hablando de Rabí Moshe Ben Maimón, que en la tradición judía se lo conoce como Rambam, en la tradición musulmana como Musa ibn Maimun, etcétera, al-Qurtubi, el cordobés, y que en el mundo occidental se lo conoce como, después del medioevo, como Maimónides. Ides es hijo de o de la familia de Maimón. Y les recordaba que Maimón significa afortunado, y nosotros somos los afortunados de haber tenido una personalidad como esta. En el sentido si vamos, en mi opinión, con Maimónides, con Averroes y con Santo Tomás, más o menos los tres son de la misma época, traen el conocimiento griego a Occidente y se produce la primera gran globalización del pensamiento, gracias, entre otros, a Maimónides. Entonces, entre otras cosas raras que tiene la Genizá del Cairo, es que está por dos veces la firma del propio Maimónides, ¿sí? Cuando avancemos un poquitito vamos a encontrar ahí está. Vamos a ver la firma de Maimónides y ustedes van a entender palabra por palabra lo que significa. A ver, ¿estamos? Bueno. Y otra cosa que es habitual, suponer la imagen que usted, física de Maimónides, la imagen física de Maimónides, es muy... Suponemos que la cara que todos conocemos es la cara de Maimónides. En la práctica se trata de una imagen que recién fue publicada en 1744, 5 siglos después de su muerte. Así que la imagen física de Maimónides no podemos asegurar que sea esa. Pero sí, diríamos, tenemos su firma y tenemos sus textos, la forma de escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y les cuento que Maimónides nació en 1538 en Córdoba, en una época de guerras terribles, diríamos, no solo musulmanes contra cristianos y cristianos contra musulmanes, sino también inclusive dentro de los musulmanes entre sí y dentro de los cristianos entre sí. Y él pudo saltarse, pudo evitar, pudo sustraerse de esa época de guerra y pudo, diríamos, ser una antorcha, un faro. Yo digo que el faro de Alejandría en realidad estuvo en Fostat, donde él vivió, porque de alguna manera fue el faro para que iluminó el judaísmo y en general la filosofía de la Edad Media. No podemos ver todavía, ¿no es cierto? Hay problemas, ¿no? Bueno. Sí, se me había caído el sistema y cerró todo. Ahí abre de vuelta, Bueno, gracias. Sos argentina, ¿no? Por la forma de hablar, ¿no? Sí, Mario, nos conocemos, pero no importa, pues charlamos. Un besito. Ah, bueno.
Bueno, vamos a ver qué fue Maimónides. Un rabino, dirigente comunitario, exégeta de la ley judía, médico, filósofo, matemático, astrónomo, legislador, profesor, etc. Podemos avanzar hasta la diapositiva 4, que es la 5, que es la firma de Maimónides. La siguiente. Seguimos una más. Está. Aquí tenemos la firma de Maimónides. Volvemos a la firma de Maimónides, que es que estaba 5, la 5. Ahí está. 5. Bueno, entonces aquí tenemos una de los conocimientos que surgen de la Genizá del Cairo, es la firma de Maimónides. Ustedes ven, esta es la firma que él tiene en uno de los documentos que vamos a ver, y dice, toda la letra es Moshe Bar Maimón Zain Sade Lamet. ¿Y qué significa? ¿Qué significa exactamente? Que Moisés, hijo de Maimón, su padre, su recuerdo de justo sea bendito, su recuerdo de justo sea bendito, Zeher Tzadikin Libraja. Es decir, que esta firma es posterior a la muerte de su padre, ¿sí? Aquí está traducida la firma de Maimónides, ¿sí? Avanzamos. Puedes avanzar a la siguiente. Bueno, esta es la imagen tradicional de Maimónides. Y sigamos. La siguiente. Aquí tenemos, bueno, estas las imágenes tradicionales de Maimónides. Todas estas imágenes provienen recién desde 1744, que fue Biagio Ugolino de 1744 el que publicó esta imagen que ustedes ven ahí arriba, la que estoy marcando. Esta imagen es de apenas 5 centímetros. Es la que da origen a todas las imágenes que tenemos hoy, proyecciones sobre Maimónides. Mario, vos marcás y la gente no sabe. Decime cuál es y yo me posiciono. La más chiquita, la de arriba, es esa, que apenas 5 centímetros de diámetro, es la imagen que da origen a todas las imágenes actuales de Maimónides, ¿sí? Vamos a la siguiente. Sí, avanzamos y bueno, decimos que Maimónides nació en Córdoba, musulmana, en 1138, en 1148 los fanáticos almohades invaden Córdoba y la familia se ve obligada a refugiarse a algún lugar desconocido, quizá Almería, quizá Lucena, quizá Toledo. En 1159 se radican en Fez, en Marruecos, que era la capital de los almohades, y ya están las primeras obras, y ahí se capacita con Ben Shoyan, que fue una autoridad en aquella época. Y va la familia en el año 1166 a Tierra Santa, que en ese momento estaba en el poder de los cruzados, que de alguna manera eran fanáticos cristianos. Recuerdan que en la primera cruzada los cristianos llegaron a matar entre 10.000 y 50.000 musulmanes en la primera cruzada cuando llegaron a Jerusalén. Les recuerdo que el Papa Juan Carlos, ¿sí? ¿Cuántos segundos, no? Juan Pablo II pidió a los musulmanes disculpas por las cruzadas, ¿sí? Adelante. Podemos ver la siguiente. La siguiente. Ahí está. Bueno, es una imagen, podemos avanzar. Esta es la casa que como tradicionalmente tuvo en Fez la familia de Maimónides, y este es el área donde tenían el área que avanzaron los almohades. Adelante. Vamos ya, estamos en el año 1167, se radican en Fostat, la familia completa, y que era un suburbio del Cairo.
Fostat, lo importante es que era una población más antigua que el Cairo. Fostat se había creado en el 641 y el Cairo mismo en el 940 y pico. Entonces, la importancia de Fostat, que era importante en lo económico, era un punto de referencia de transferencias entre Oriente y Occidente, y Maimónides originariamente pasa por Alejandría, y en Alejandría no se siente muy cómodo, y finalmente se radica en Fostat o Fustat. Entonces, en el año 1170 muere su hermano David, no solo la muerte, sino que muere con todo su capital y comienza a dedicarse intensamente a la medicina, Maimónides. Escribe entre 1168 y 78 el Mishneh Torah, que sería la repetición de la ley en hebreo, una recopilación de mil años de legislación halágica. Antes había escrito el comentario de la Mishnah. Después son los últimos años de Maimónides, donde redacta las obras médicas y las epístolas. Llegó a contestar 500 responsas, 500. En 1190 aparece el Guía de los Perplejos, que es la obra filosófica más importante, y en 1204 fallece. Este es el mausoleo que se encuentra en Tiberíades, ¿sí? Adelante. Bueno, entonces, ¿qué decíamos que era Maimónides? Fue rabino, dirigente comunitario, exégeta de la ley judía, médico, ustedes saben, tanto en medicina psicosomática como en medicina preventiva. Les recuerdo por lo menos dos consejos de Maimónides que sirven para la actual pandemia. Maimónides hablaba de siempre lavarse las manos, antes y después de las comidas. Hablaba de que el agua debe siempre tomarse hervida. Habla de que debe vivirse en lugares aireados. Todas esas cosas lo dijo hace 800 años. Filósofo, matemático, astrónomo. Me paro en astrónomo porque es desconocido por todo el mundo. Astrónomo en el sentido, él hablaba de la Tierra redonda, un tema que ya lo habían dicho los griegos, pero que estaba olvidado, y recién se comprobó con el viaje de Magallanes y Elcano, ¿no? 300 y pico de años después. Hizo el cálculo del año solar en 365 días, 5 horas, tantos minutos, etc. El cálculo que hizo Maimónides era superior al que se hizo 3 siglos después por Copérnico. Para dar una idea de la capacidad, en todo lo que actuó Maimónides fue puntal, fue lo más importante. Y hasta profesor, esto lo dicen los cronistas árabes. Los cronistas árabes hablan de que él era profesor de física, de matemática y de lógica. ¿Y qué idiomas hablaba Maimónides? Hebreo, arameo, árabe, por supuesto, estamos en un contexto árabe. El grueso de la población judía de aquel momento vivía en áreas donde el árabe era el idioma común. Hay un escritor famoso que dice que de alguna manera el hecho de que las conquistas árabes del Mediterráneo y del Asia y de alguna manera del Medio Oriente unificaron a los judíos, y de lo contrario quizá el judaísmo se hubiera perdido. Bueno, eso es, después, si quieren hablamos después de eso. Tenía nociones del griego y del castellano medieval. Adelante. Vamos entonces directamente ahora a la Guenizá del Cairo. Se trata de la más grande colección de manuscritos medievales del mundo. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Adelante. Y casi fue un milagro que se pudiera conseguir. Adelante, a ver, la siguiente. Bueno, Guenizá es una palabra hebrea, es proveniente del persa, que podría significar archivo, repositorio. Generalmente es un ático o una piecita, ¿no? Donde se guardan los documentos en desuso o dañados, ¿sí?
como están en lengua sagrada, no se los tira, se los acumula. Originariamente eran solamente en hebreo, después entraron otras lenguas. Y se los guarda generalmente hasta su posterior enterramiento en cementerio. Por alguna superchería o lo que fuera, en la Kenizá del Cairo se mantuvieron 1000 años de documentos. 1000 años de documentos, uno arriba del otro, ¿sí? ¿Dónde se los encontraron? En esta sinagoga, que es la sinagoga Ben Ezra, que es la sinagoga de los judíos palestinenses, los judíos de Eretz Israel. La sinagoga es del siglo IX y fue reconstruida varias veces, y lo interesante es que ahí se acumuló desde documentos del año 800 y pico hasta el 1896, que fue descubierta, ¿sí? Ustedes ven que, y la curiosidad muy simpática es que la tradición señala que la sinagoga Ben Ezra es el lugar donde la madre de Moisés bíblico puso en el cesto ahí a Moisés. De alguna manera, el Moisés bíblico y el Moisés Maimónides se encuentran aquí, se encontraron en el mismo lugar. Si suponemos que la tradición esa era correcta. Lo interesante es que en 1890 se hicieron reparaciones a esta sinagoga, y entonces cayeron algunos documentos, ¿sí? Aquí está, entonces, si podés marcar en la derecha, marcamos que, ¿cómo en la derecha marcamos que, cómo era la Kenizá. Esta es una reproducción de cómo era la Kenizá, arriba, ¿sí? En el cuadrito ese dibujito, en ese dibujito es una reproducción de la ventana que era sobre el área de las mujeres. Había una ventana chiquita, ahí está en detalle. En esa ventanita se encontraron 300.000 documentos que fueron llevados a la Universidad de Cambridge, la mitad de todos ellos. Ustedes van a ver que cuando le preguntaron al rabino Schechter, que fue el que los descubrió, ¿qué me llevo? Él dijo, me llevo los de abajo. Y con buena intención, los de abajo generalmente eran los más importantes. Desechó los documentos que estaban más arriba, porque suponían que no eran tan importantes, pero desechó muchos ya libros de la etapa de la imprenta, del siglo XV y XVI. Pero bueno, y aquí ya se lo ve a Schechter en la Universidad de Cambridge, con los miles de documentos en su habitación. Acá estamos viendo ahora dónde está la sinagoga Ben Ezra, y una reproducción de cómo y una maqueta de la sinagoga Ben Ezra, que es la que se encontró el descubrimiento más importante de la historia judía antes de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Y ahora viene la parte cinematográfica, ¿sí? Ahora adelante. ¿Cómo se los descubrió? A ver, estos documentos tienen 1000 años digamos, desde el 800, 900 hasta 1896. Y es muy rico, sobre todo en la etapa de la Edad Media. Hubo una serie de buscadores que están más abajo, ahí Van Helderen, Wertheimer, Furtovich, Adler, que habían encontrado documentos, pero el real descubrimiento se hace en 1896. La siguiente. ¿Podemos ver la siguiente? Sí. Bueno, acá yo no veo todo yo veo parcialmente. Ahí estamos, sí. Estos son las protagonistas del gran descubrimiento, el descubrimiento cinematográfico. Se trata de estas dos personas que están arriba, son Margaret y Agnes Smith. Este es el nombre original de ellas. Se las conoce también por el apellido de casadas, pero ocurrió que estas chicas
que habían nacido en 1843, enviudaron joven y se dedicaron su vida a recorrer el Oriente. Tenían locura por los idiomas, conocían hasta 12 idiomas, y hoy hubieran conseguido el premio Nobel, pero en aquella época a las mujeres no le daban eran escocesas, estas viuditas eran escocesas y se radicaron en Cambridge, en Westminster College, y ahí tenían relación con este señor, con el rabino Salomón Schechter, que en ese momento estaba en la Universidad de Cambridge. Lo interesante fue que estas chicas en 1896, en mayo de 1896, se dirigieron a El Cairo y consiguieron, entre otros, el rollo que se llama Sabiduría de Ben Sira, Sabiduría de Ben Sira. Y se los llevaron a Londres y se lo prestan a Salomón Schechter. Seguramente que ese documento había caído, ustedes recuerdan que hubo refacciones en la sinagoga de Benesra. Ellos las compraron a un coleccionista, ¿no? Entonces, se lo prestan a Salomón Schechter y Schechter dice, esta sabiduría de Ben Sira es en una versión hebrea, esto es único, nunca la he visto, no existe otra. Y esa misma noche le escribe un telegrama a las chicas estas y les dice que esto es único. ¿Dónde lo han conseguido? Ellas le dicen El Cairo, pero ¿dónde del Cairo? Bueno, esto ocurrió en mayo. En diciembre, Salomón Schechter se decide a ir al Cairo y empieza a buscar como un detective dónde están estos documentos. Y con la ayuda de un poco de dinero y el hecho de que Egipto sea un dominio inglés y que tenía todas las recomendaciones del gobierno inglés y de la Universidad de Cambridge, consigue poder entrar en la sinagoga Benesra y recoge unos 140.000 textos. Eso le lleva como 2 meses. Estamos hablando, las chicas estas, las viuditas, habían estado en mayo, él en diciembre ya recopila todo esto y en abril se lo lleva todo a la Universidad de Cambridge. Una serie de milagros, porque ¿por qué se pudieron mantener? Por el clima seco del Cairo. Ustedes saben que en el Cairo nunca llueve, no conocen la nieve. Y el hecho de que cayera todo esto en una persona muy capacitada, que supiera que esto era muy importante, hizo que se puedan llevar a Cambridge. Adelante, ¿verdad? Adelante. Sí. Bueno, la siguiente, sí. Bueno, acá estamos sintetizados. En mayo estuvieron ellas, consiguieron documentos antiguos, se los prestan a Salomón Schechter. En diciembre Salomón Schechter va a recoger para la Universidad de Cambridge. Y bueno, el Egipto era un territorio inglés, lo que facilitó todo eso, y el clima seco del Cairo ayudó a la conservación. En síntesis, así tenemos la colección de manuscritos más grande de la historia del mundo, manuscritos de la Edad Media, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces directamente a Maimónides. Dentro de todos estos documentos hay varios documentos que son de Maimónides. Unos 60 documentos son escritos por Maimónides o dirigidos a Maimónides. Entre paréntesis, en aquella época, como costaba mucho, demoraba mucho la ida y la vuelta de una carta, las cartas se copiaban. Por suerte para nosotros, muchas de las cartas enviadas fueron copiadas, ¿sí? ¿Qué hay de Maimónides en la Genizá?
hay cartas, hay prescripciones médicas, hay escritos médicos, hay escritos alágicos, hay comentarios sobre el Talmud de Jerusalén, textos como dirigente, como persona común. Y se nota la declinación de la letra en la edad madura. Miren qué detalle. Uno puede ver en qué momento está, digamos, lo ha escrito de acuerdo a cuál es la declinación de la letra. Adelante. Para ir terminando, les muestro concretamente documentos que están en Cambridge, prestados, que me los ha prestado y que ahora lo estoy exponiendo. Concretamente, esta es un borrador del Mishneh Torah. Borrador del Mishneh Torah en el color original, en el tamaño original está por supuesto, y con calidad, con la calidad máxima de fotografía que hoy se puede conseguir. Casi todos los documentos que vamos a ver ahora están judeo-árabe, es decir, la fonética es hebrea, pero el texto es árabe. Acá vamos a ver otro documento, a ver si lo podés achicar para que se vea. Lo importante acá está abajo. Lo más abajo de todo está la firma. Ustedes se las mostré la firma. Ustedes vieron ya la firma. Abajo de todo es el Moshe. Está ahí un poquitito, se la ve. Dice Moshe Bar Maimon Zecher Zain y Lamed, ¿sí? Ustedes recuerdan, entonces este documento implica que fue hecho después que la muerte del padre de Maimónides. Adelante. Adelante. Bueno, acá un texto que tiene correcciones es nada menos que la guía de Perplejo, y ustedes ven que tiene tachones, tiene sobreescritura, etc. Porque este papel o este pergamino jamás pensó Maimónides que lo íbamos a leer nosotros. Es un papel intermedio, es una etapa intermedia dentro del texto original, dentro de, como diríamos, un borrador del guía de Perplejo. Adelante. Adelante. Y este interesantísimo. Maimónides había señalado en su momento, con el comentario de la Mishnah, que él había escrito un comentario al Talmud de Jerusalén. ¿De acuerdo ustedes que el Talmud de Jerusalén en aquella época era valorado sobre todo en la sinagoga Ben Ezra, que era la de los judíos de Palestina, de Israel? Les recuerdo que había 3 sinagogas o 3 comunidades. La sinagoga Ben Ezra, que era la gente de Israel, la sinagoga de los judíos iraquíes y la sinagoga de los caraítas, que los caraítas, por supuesto, es un caso especial que no reconoce el Talmud. Entonces, Maimónides hizo un comentario al Talmud de Jerusalén que se desconocía. Gracias a la Guinizá del Cairo tenemos el texto parcialmente el comentario al Talmud de Jerusalén. Entre paréntesis, les recuerdo que Maimónides se inclinó, en este caso, por el sistema que usaban la gente de la sinagoga iraquí. La comunidad iraquí leía la Torá en un año, como es en la actualidad. La comunidad jerosolimitana o palestina leía en 3 años, ¿sí? El Maimónides se acercó más a la idea de todo hacerlo en un año, que es la costumbre actual. Adelante. Y la siguiente es justamente, es muy emotiva, si se pudiera ver todo mejor. Esta es la carta, la última carta que le escribe el hermano David a su hermano Moshe Maimónides, en que
le cuenta de que ha sido terrible. Recuerdan que David era el que llevaba el comercio de la familia y se ocupaba de temas de los negocios de piedras y de otras cosas con la India. Y David cuenta que recorrió desde el Cairo hasta Aydab, que es un puerto de aquella época, y que fue terrible el camino porque se tuvo que separar de la caravana y después en la caravana esa mataron a varios. Bueno, en síntesis, llega, ya está en Aydab y escribe esta carta. Y les cuento lo que dice. Para tranquilizarme, quiero destacar que el próximo periplo no será a través del peligroso desierto, sino por mar. Al regresar a casa le contaré con lujo los detalles de todo lo que he vivido en el viaje desde Fostat a Aydab. No te preocupes, querido hermano, por mi suerte. Él me protegerá en este próximo viaje. Quien me salvó de los horrores del desierto, me salvará también de la mar. Te suplico que tranquilices a la pequeña, así llamaba a su esposa, y a nuestra hermana Miriam. Lo interesante es que esta carta, todos suponemos que esta carta le llegó a Maimónides con posterioridad a la noticia de que su barco había sucumbido, había caído y había perdido la vida, tanto David como toda la fortuna que llevaba. Y Maimónides escribe después que tuvo durante un año entero con fiebre, acostado, sin poder moverse, recordando a que su hermano, que él le había aconsejado que no fuera, pero fue que haber perdido a su hermano somatizó eso y durante un año entero no pudo hacer ninguna actividad. Es interesante esta carta porque marca el fin de su hermano y que cómo le repercutió al propio Maimónides, ¿sí? Bueno, creo que vemos 2 diapositivas más y podemos hablar después. Entonces, ¿qué aportan todas estas, la Genizal Maimónides? Lo muestra en qué lugar vivió, cómo ha sido la importancia de la parte económica, del comercio en la zona de El Cairo, Fostat, Alejandría. Les recuerdo que un segundito antes. Les recuerdo que un viajero de la época, Benjamín de Tudela, dice que ahí en Alejandría entraban, era el comercio de Europa con la India, entraban y salían barcos y todo, en medio de las guerras, en medio continuo de las cruzadas, el comercio nunca paró y fue un factor de unión, ¿sí? Todo lo que hemos tenido, todos los documentos que existen hoy sobre Maimónides y sobre muchos otros elementos de la Edad Media se han juntado, se ha hecho la colección KTIV. Están sucias, no están lavadas. Están penadas, pero no están lavadas. KTIV corta, que se ha digitalizado, se ha ocupado de digitalizar los manuscritos hebreos. Está hecha por la Fundación Friedberg y volvemos para atrás. Y bueno, ustedes, cualquier persona pone hoy en su internet, pone esos datos, KTIV corta, y ve. En la actualidad dicen acá que se han hecho 94.800
documentos ya digitalizados. Entre ellos, si ustedes ponen la palabra Maimónides, les van a aparecer muchísimos documentos, no solo de Moisés Maimónides, sino también del hijo, se acuerdan ustedes, de Abraham y David, que fueron los hijos y nietos. Un minuto más, Maimónides muere y lo tenemos, murió y su tumba está en Tiberíades. Ahí ven que dice que Maimónides de 1535 a 1204, y justo coincide el año de la muerte de Maimónides con el mayor saqueo de reliquias artísticas de la Edad Media en la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada fue a Constantinopla y destruyó y hizo un verdadero desastre. Como digamos, bonus, les cuento dos. ¿En qué se destacó Maimónides? ¿Cuáles son los puntos centrales de su vida? Entre ellos, el concepto del justo medio, que debemos actuar siempre, por ejemplo, con generosidad, nunca la avaricia, nunca la prodigalidad. Siempre trabajar, ir por el punto medio. La razón y la fe proceden de la misma fuente creadora, Dios. Se opone a las versiones antropomórficas de Dios y la creencia de los frecuentes milagros. No hay milagros todos los días. Está contra la idolatría. Elabora la teoría de los atributos negativos de Dios. No es cuerpo, no es finito, etc. No. Trabaja sobre la bondad de Dios. Los seres humanos son los que generamos maldad. El ideal humano es la perfección intelectual, pero también la acción, ¿no? Y los 613 preceptos tienen una razón de ser. ¿Para qué? Para darnos un camino de buena relación con los demás. Dos frases de Maimónides para cerrar. Amad la justicia, buscadla como la plata, rastreadla como un tesoro oculto, permaneced en el umbral de la casa de los sabios, los que aprenden, los que enseñan, allí tendrás vuestro esparcimiento. El hombre que hubiera adquirido este conocimiento se conducirá siempre de modo a atender a la benevolencia, a la equidad y a la justicia, imitando las acciones de Dios. Muchas gracias, espero las preguntas. Gracias, por favor, toda tu colaboración. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias también a la señora Schusterman. Y bueno, pues si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, alguna aportación. Una pregunta, sí. Los 13 principios de fe. Ahí hablaste de los 613, la mitzvot, ¿no? Los 13 principios de fe también están incluidos dentro de la cultura. Correcto, sí. Estaban incluidos ya en los primeros textos. Están en el comentario de la Mishnah, en el primer texto. De los primeros textos que él escribió están los 13 principios de la fe. Que bueno, hay sobre eso comentarios, si son los únicos, si creo que el objetivo de él fue claramente diferenciarse del cristianismo y del Islam, dejando claro cuál es el punto de vista judío. No creo que haya sido un sentido de que solamente hay que creer en esto como única opción. No sé, creo que bueno, esos son temas muy complejos que podemos seguir hablando. Muy bien, ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, cualquier persona puede hoy entrar en... ¿Puedo comentar algo que me llamó mucho la atención? Sí, sí. Escucho.
escucho. Que cuando se hizo la muestra acá en Argentina de Maimónides en el Museo Larreta, dentro de lo que era la recorrida, mostraron, habían como recetas de comidas que él preparaba para la salud de las personas. A mí lo que me llamó mucho la atención es, en ese momento cuando estuve en el museo, recetas que hoy decimos naturistas, la comida naturista, la comida vegana, como nosotros, lo que es la modernidad, y cómo él hace 800 años atrás ya utilizaba todos estos materiales, y cómo él recomendaba qué semillas y cómo cocinar cada semilla. Ese material, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, te podemos buscarlos. Después ya tengo tu... De todas maneras, Maimónides no era vegano. Él, no, yo sé, era naturista. Comía carne y pescado. Por supuesto, el pescado, Maimónides decía, tenía que ser pescado kosher. No el pescado gigante, sino el pescado chico, con escamas, etc. El pescado grande suele tener mucha grasa, ¿no? Mucho colesterol, etc. Sí, podemos buscar la fuente en aquel momento. No está a la mano, pero lo buscaremos, prometo. Fue un avanzado en todo. Sí, avanzado en todo lo que hizo, fue un avanzado. Se puede decir que maestro en todo lo que estudió, de las mentes más brillantes de la historia. Creo que es el más célebre erudito judío de todos los tiempos. No existe otro erudito que haya tocado tantos temas y en todos en la perfección, ¿no? Tanto como médico, tanto como higienista, tanto como... Era oftalmólogo también. En realidad ese tema no lo conozco mucho. No soy oftalmólogo, no, pero digamos, en el sentido que y la importancia que le da, que hoy recién se está dando a los elementos psicosomáticos. La palabra psicosomático es recién del siglo pasado. Como un estrés alto produce problemas en la salud, como hasta una alegría extrema también puede producir un problema en la salud. El hecho de que no hay, decía Maimónides, no hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, la idea de que de estar cerca del enfermo, el acompañamiento al enfermo, la obligación de acompañar al enfermo judío y no judío también. Y como eso, digamos, y en temas actuales de la pandemia, que si la gente se hubiera lavado las manos más habitualmente y hubiéramos vivido en lugares más abiertos y hubiéramos tomado agua hervida, las epidemias se hubieran reducido notoriamente, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra intervención? Bueno, pues en ese caso agradecer tu interesante aportación en este ciclo, Mario, que en un futuro esperamos que cuente con una publicación, está coordinando ya desde Granada, y no sé, Mordejai, si está conectado, por si quieres cerrar el... Sí. Bueno, perdona, pero es que ahora mismo estaba con una cuestión médica. Bueno, pues... la participación en esta conferencia y sobre todo agradecer también a Francisco Jiménez Bedman, pues la estupenda programación que ha llevado a cabo. Y sin más, pues como siempre decimos aquí en Melilla, caminos de leche y miel.
Caminos de leche y miel para todos. Gracias, gracias. Espero que haya contribuido en algo al conocimiento de una figura excepcional en la historia judía. Perdón, don Mario, ¿nos podría recordar el título del libro que nos mostró amablemente al comienzo? Gracias. Sí, el libro se llama Maimónides, Pensamientos para el siglo XXI. Maimónides, Pensamientos para el siglo XXI. Está en Amazon, lo puede conseguir en forma virtual o también en forma impresa, ¿sí? Maimónides, Pensamientos para el siglo, editado por la Universidad Maimónides con la colaboración de la Universidad de Cambridge. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por... Muy interesante, gracias. Gracias en nombre del CIESTEF y la Universidad Maimónides. Gracias. 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 Bendiga. Muchas gracias, bendiciones.